Bueno, muchas gracias, Ipa, por esa bonita introducción y efectivamente sí soy como full producto Alejandría, muy orgulloso de eso. Entonces les iba a pedir, porfa, que me confirmen si pueden ver mi pantalla bien. Sí, Listo, perfecto. Entonces, bueno, no siendo más, bienvenidos a este Coven. Estamos hablando aquí particularmente de la lunación y el eclipse que va a dar lugar el 17 de febrero. La verdad fue una sorpresa para mí también em, el momento en que recibo la oportunidad de participar en este Coven, porque pues la verdad estaba súper desconectado del calendario y no me había fijado que teníamos eclipse y hay muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes acerca de esto. Entonces, bueno, hablándoles un poquito del panorama, como lo vemos aquí, vamos a arrancar un poco con astrología. Porfa, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, siéntense libres de participar. La idea es que esto sea un espacio, pues, colaborativo, que todos podamos entender de qué se trata esto y, de cierta forma, desenmarañar un poco, pues, de pronto estos símbolos que vemos aquí, independientemente del grado que tengamos en el estudio astrológico. Entonces, bueno, iniciando primero como que es una lunación, es una luna nueva, básicamente el Sol y la Luna se encuentran en un grado específico, en un signo específico, y en este caso, el Sol y la Luna se van a encontrar en el grado 28 del signo de Acuario, que es esto que ustedes ven acá como una manchita rosa. Eh, Uno cómo evalúa las lunaciones, uno empieza a decir, bueno, cuáles son las características, qué está pasando en el cielo, cómo podemos mirar un poco o entender qué es lo que está pasando aquí. Y es donde empezamos a encontrar algunas señales o algunos puntos particulares. Entonces, el que más llama la atención o de pronto el que más peso tiene viene a ser el eclipse. Entonces, aquí vemos nuestro nodo norte que está en Piscis y a pesar de que no están en el mismo signo digamos, por temas de orbe, vamos a decir que efectivamente va a ocurrir un eclipse una vez que la luna y el sol se encuentren en este punto. Entonces, siempre que ocurra un eclipse, vamos a tener unas características particulares. Hay mucha gente, o de pronto en TikTok se pone un poco loco el tema del eclipse y qué va a pasar y qué vamos a hacer. Digamos que eso siempre ha sido una constante. Y es lo que quiero que empecemos a revisar ahorita. Entonces, otro de los puntos importantes que también me pareció un poco significativo es que si vemos quién es el regente de Acuario en este caso viene a ser Saturno. Y Saturno, si ustedes lo observan aquí, lo tenemos en el grado cero de Aries. Entonces, emoción para muchos, bueno, particularmente para mí, ya es como ya por fin se fue mi retorno de Saturno, ya pasó a otro lado, pero sí está muy particular que sea en un grado como tan particular, ¿no? Como en el grado cero, acaba de entrar a Aries, sí, es un grado muy particular para el signo y además no está solo, está acompañado aquí en este caso de Neptuno, también en el grado cero. La distancia entre estos dos planetas es mínima, ni siquiera estamos hablando de grados, estamos hablando ya de muy poco, podríamos decir que están alineados ahí en el firmamento y van a tener unas características particulares. ¿Qué otra cosa podríamos de pronto llegar a observar de esta lunación, eclipse y todo esto que está pasando? Bueno, finalmente tiene una cuadratura particular aquí con Urano en Tauro. Entonces, dentro de este marco es donde quiero que empecemos a observarlo, o de pronto este fue el paso a paso que uno puede llegar a realizar para evaluar una lunación. Decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Otros detalles de pronto que uno pudiese tener en cuenta, digamos que sí, recomendación de la Pluto, de mi maestra de astrología, siempre es revisen los maléficos, revisen los benéficos. Y en este caso, pues tenemos al otro maléfico que es Marte aquí pegadito, entonces vamos a decir, bueno, tiene unas características un poco más densas, un poco más rudas de alguna forma. Y si vemos a los benéficos, en este caso, por ejemplo, Júpiter y Venus, pues no le hacen ningún aspecto a esta lunación. Entonces, sin de pronto meterle un poco más de carga emocional, vamos a decir que efectivamente va a ser un momento de quiebre, un momento importante, un momento significativo que no va a estar como tan cuidado por los benéficos, vamos a decirlo de esta manera. Sí, como que es un momento de cambio, es un momento de ruptura que no va a ser de pronto tan suave y está bien.
¿sí? Digamos que uno de mis particularidades siempre ha sido no ver el cielo con temor, sino pues finalmente todos buscamos entenderlo de alguna forma, todos buscamos vivir estos procesos y si existen es porque los necesitamos como colectivos y como individuos. Entonces, bueno, para añadirle un poquito más de sal al asunto, sí, como de contenido, generalmente los eclipses vamos a empezar a evaluar lo que se llama la dodecatemoria. Entonces, la dodecatemoria simplemente es dividir digamos, una sección de cierto signo en los 30 grados los vamos a dividir y vamos a encontrar, pues digamos, cuál va a ser la naturaleza del eclipse o como cuál va a ser el tono, porque ya sabemos que el eclipse, la lunación está pasando en Acuario, pero queremos darle un poco más de tono, un poco más de fuerza. Y en este caso, como lo vemos que está pasando en el grado 28, vamos a meternos aquí en el signo de Acuario, pum, hacemos un cruce con esto y vamos a ver aquí a Capricornio. Entonces, efectivamente, esta lunación, este eclipse va a tener unas características capricornianas a más no poder. El regente Saturno, que es el regente de Acuario y Capricornio, tenemos aquí a Capricornio al lado de Catemoria. Entonces, pues va a tener unas cualidades que quiero que empecemos a explorar un poco más allá. Entonces, con este súper contexto del cielo, así como súper detallado, vamos a entrar a desglosarlo. Porque a veces pasa como que dice, leo un montón de cosas y realmente no sé a qué punto estamos llegando o cómo lo vamos a expresar. Entonces, quiero que partamos de esta pregunta y es, ¿qué parte de tu identidad está sostenida por una idea que ya no te representa? ¿Y desde dónde viene esta idea? Vamos a entender Acuario como el signo de la inteligencia colectiva, ¿no? Como el tema social mucho más grande, como es el, digamos, el opuesto de Leo, entonces no importa el yo, sino el yo como sociedad, ¿sí? Yo cómo me integro en esto. Y en este caso, la lunación ocurre ya más o menos en el grado 28, entonces vamos a decir, la lunación ya está cansada un poquito del tema acuariano, está un poco saliendo de este punto, no está aprendiendo de Acuario, sino que dice, bueno, yo necesito pasar un poco más allá de Acuario. Y pues Acuario tiene esta cualidad particular donde vamos a encontrar una relación con mi identidad como grupo, pero tal vez ya no me representa, ¿sí? Tal vez ya no hace parte de mí, tal vez la acepté en algún punto y ya de pronto no es necesaria que exista, ¿sí? De pronto la llevo cargando años, de pronto me ayudó a salir adelante, tal vez es una identidad que me ha permitido, no sé, trabajar en cierta área que tal vez no me encanta, pero me dio de comer. Entonces, bajo estas cualidades es que quiero que veamos a Acuario en esta particularidad. Y ahora, digamos que me gusta manejar todo muy simbólicamente. Desde la Golden Dawn siempre se ha relacionado el signo de Acuario con la estrella. Y la estrella es, en mi opinión, una de las cartas más bonitas porque siempre te pone una promesa. Sí, te pone una promesa, te dice, mira, a cumplir esto después de la torre, después de la caída, pues viene esta guía, esta luz, pero quiero que lo veamos diferente, porque Acuario nunca ha sido un signo de pronto de ilusiones, o posiblemente sí ilusiones, pero no tan alejadas de la razón, ¿sí? No es el sueño pisciano, no es la intuición tal vez desbordada, sino siempre ha sido como el genio, el que se le ocurre algo y quiere ir allá. Entonces, en esta ocasión les propongo que veamos la estrella como una coordenada, así como los Reyes Magos siguieron la estrella de Belén para decir dónde estaban haciendo Jesús, así como los navegantes veían las estrellas y podían decir, venga, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Entonces la estrella va a ser una coordenada, ¿sí? Entonces, recordemos que Acuario busca organizar todo su, digamos, sus pertenencias, todo lo que significa ser él como un sistema de pensamiento, ¿sí? Una etiqueta, un orden, vamos a decir, un orden mundial, pero por no sonar tan eh, especulativos, es como, ¿cómo me integro yo en este grupo social? ¿Sí? ¿Quién soy yo a nivel familiar, a nivel trabajo, en mi grupo de amigos, en mi grupo de todo? ¿Sí? No yo como individuo, sino yo como perteneciente a un grupo. Y es aquí donde pues les hago la pregunta de qué etiquetas mentales sostienen una parte del yo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Simplemente decir que hace parte de mí
y qué cosas he empezado de pronto a integrar simplemente por pertenecer a un grupo. Digamos que nosotros que estamos acá involucrados en todos los temas esotéricos y en el pensamiento místico, que inclusive ya dimos el segundo paso, que fue quiero aprender, quiero formarme, quiero ser serio en esto, ¿sí? Quiero alejarme un poquito de la moda de TikTok, pues ya dimos una parte. Pero es necesario también recordar como qué hace parte realmente de mí y qué parte realmente no. De pronto que estoy integrando que no, pues que no hace parte de mí, que no tiene sentido de pronto integrarla. De pronto, inclusive, qué posturas políticas tengo porque pertenece a mi grupo de trabajo, no necesariamente porque yo crea eso, qué partes de pronto de mi, inclusive de mi espiritualidad, yo asumo como por parte de mi grupo, pero finalmente yo no vibro con eso, ¿sí? Digamos que el camino espiritual siempre ha sido individual, pero en el momento en que, no sé, redes sociales, pertenecer a un grupo, todos decimos, venga, vamos a hacer este tipo de cosas que de pronto nos encantan y sentimos que no hacen parte de nosotros, ¿sí? Y está bien reconocerlo, está bien decir, tal vez soy una persona, voy a inventar porque no es mi caso, soy una persona de tarot, pero no soy una persona de astrología y voy a dejar de fingirlo, ¿sí? O de pronto no lo entiendo y voy a levantar la mano y decir, no, no entiendo eso, no tiene sentido para mí, en lugar de pretender, ¿sí? ¿Cuál es mi coordenada realmente? ¿Cuál es la que me guía? Y otro punto es qué visión se conserva por orgullo de consistencia. Entonces, si tenemos una personalidad en donde, no sé, tienen una carrera profesional en el área de la arquitectura y finalmente lo hicieron por complacer a alguien porque les dio trabajo, porque les sirvió, pero tal vez esa identidad se está quedando un poco pequeño y termina siendo una cárcel. Entonces, esa estrella se empieza a perder, se empieza a desvanecer. También preguntarnos qué yo soy depende de una idea que se volvió un performance. Entonces, les cuento un poco sobre mí. Yo estudié tres ingenierías y me encanta la ingeniería, pero a veces no me siento netamente el ingeniero, ¿sí? Entonces, ¿qué parte de esa ingeniería hace parte realmente de mí y qué parte es un performance cuando estoy, no sé, en el trabajo? Y si me preguntan, ¿usted cree en la astrología? Pues no me va a dar pena y voy a decir, sí, y de pronto no tengo un artículo científico para poderlo demostrar, pero hace parte de mí y no es un performance, ¿sí? No es algo que me estoy inventando. Finalmente no tenemos la necesidad de justificarlo, pero se trata un poco de eso, ¿sí? ¿Qué tantas capas tenemos sobre nosotros y qué cosas hacen verdaderamente em, parte de nuestra identidad y qué no? Lo mismo, ¿qué esperanza sobrevive al desgaste del sistema? ¿Sí? Cuando ustedes de pronto se esfuerzan a tener cierto sueño y de pronto este sueño no viene desde el, no sé, desde el corazón, desde lo espiritual, sino viene de pronto desde una idea social, ¿sí? De algo que de pronto se puede desvanecer en el tiempo, de algo que no ha podido sentirse 100% auténtico. Entonces ese es el punto en donde quiero que empecemos a ver la estrella como coordenada. Entonces claramente podemos soñar, podemos imaginarnos muchas cosas, pero asimismo, esto tiene que ser verdadero para nosotros, tiene que ser nuestra estrella, no seguir la estrella de nuestro grupo social, de nuestros amigos, de lo que nos dijeron, de lo que la sociedad espera de nosotros, sino que sea realmente algo que conecte. Entonces, aquí llegamos a al tema de la dodecatemoria y es Capricornio. Entonces nos dice, sí, bueno, ¿qué parte de tu identidad está organizada entonces por miedo a perder de la estabilidad? Porque, pues digamos que un performance siempre está dado es por un tema de la identidad, ¿sí? No quiero que se den cuenta que tengo estos problemas, no quiero que se den cuenta que tengo estas situaciones, que tengo estos gustos, que tengo estas inclinaciones, no quiero que se den cuenta en mi empresa que en realidad no quiero ser gerente, siempre he querido ser X, Y, Z, no importa lo que ustedes quieran ser, pero digamos que se ha forjado a partir de la estabilidad. Y aquí es donde hasta mi nombre que lo pongo del Saturnario toma mucha fuerza porque sí, efectivamente Saturno nos exige disciplina, nos exige rigor, pero al mismo tiempo nos exige bases fuertes. Y si no hay una base fuerte, pues yo lo que hago es estar actuando, ¿sí? Si yo no tengo un motivo particular,
pues la estabilidad se pierde. Y es aquí donde quiero que veamos esta carta, que es el diablo. Entonces el diablo en esta ocasión lo vamos a ver como un contrato, ¿sí? Como aquello que yo acepté para poder, no sé, obtener cierto estatus, obtener estabilidad, y no está mal. Finalmente quiero que lo piensen como un contrato de trabajo. Lo aceptamos. De pronto no es que amemos trabajar, habrán personas que tienen la fortuna de amar en donde trabajan, pero en general, si pudiéramos evitarlo, si el dinero no fuera un problema, pues seguramente muchos de nosotros no trabajaríamos, pero es necesario, ¿sí? Digamos que existe. Entonces, bajo esa perspectiva, quiero que lo veamos como un contrato. Y de pronto no un contrato laboral con una empresa X, Y, Z, sino que veamos esos contratos invisibles que obedecimos para sentirnos legítimos, ¿sí? Acepto un contrato para demostrarle a las personas que yo valgo la pena, ¿sí? Acepto de pronto un maltrato de una persona porque yo necesito, no sé, demostrarme que soy fuerte, que puedo hacerlo, que puedo estructurarlo como yo quiera. Y aquí quiero que lo pongamos mucho como Capricornio es el que, digamos, pone una arquitectura y organiza lo que es legítimo. Pero nuevamente, ¿es legítimo para quién? ¿Para ustedes o para la sociedad o para la familia? Entonces, eso es lo que quiero que también tengan muy en cuenta, ¿sí? Que parte de la identidad depende también de una estructura que sí nos da seguridad, pero nos limita, ¿sí? En algún momento lo hablaba con la Pluto y ese paso de decir, ya no quiero trabajar más en una estructura laboral formal, estructurada de empresa y quiero seguir mi sueño y tengo que ser muy bueno y tengo que ser el mejor y tengo que, mejor dicho, dedicarme a esto con amor y también con incertidumbre es lo que realmente rompe este contrato, ¿sí? Entonces, no es la historia para todos, posiblemente no ocurra de la misma manera para todos, pero sí encontrar por lo menos qué cosas nos están limitando, que simplemente las aceptamos por una estructura o una legitimidad que ya no funciona o que ya no se siente bien. También les quiero preguntar, ¿qué jerarquías internas nunca te cuestionaste? Entonces, ¿qué cosas nos roban más la energía? ¿Sí? ¿Qué cosas sacrificamos por otras? Cuando, no sé, el clásico de tengo demasiado trabajo, entonces descuido mi cuerpo, descuido mi espiritualidad y no saco tiempo para mí, ¿sí? O una relación, vamos a decir, tóxica que no me permite hacer las cosas que yo deseo, pero tengo miedo de soltar a esta persona porque me quedaría solo. Entonces, ese tipo de cosas es importante verlas con el diablo, no necesariamente como este enemigo que quiere, no sé, hacernos caer desde una visión un poco más cristiana, sino más bien aquello que me mantiene atado, ese contrato de Rumpelstiltskin que firmamos y nos tiene aquí como amarradísimos. Y por último, ¿qué idea defiendes? Porque perderlas te quita el lugar. Así como cuando ustedes, no sé si han confrontado a una persona que de pronto no argumenta mucho y la persona se enoja y dice, ya no puedo hablar más contigo, me voy. Temen mucho enfrentar a la realidad. No seamos esos, ¿sí? Siempre intentemos encontrar algún punto de ver las cosas desde otra perspectiva, muy acuariano, pero también estar dispuesto a cambiar mis creencias si veo que ya no me sirven. ¿Sí? No estoy casado con ellas. Puedo cambiar de opinión todas las veces que quiera y en todo sentido. Entonces, es un poco abrir la mente y no estructurarnos tanto o de pronto no quedarnos aquí en unas bases que de pronto no son sólidas o ni siquiera las forjaron ustedes mismos. Entonces, aquí decimos, pero ¿qué hacemos? Y Saturno nos da también, como digo, como nos da un golpe, pero también nos da las herramientas. Entonces es aquí donde quiero que pensemos en este Saturno en Aries. Y decimos, bueno, cuando la autoridad externa pierde claridad, cuando todos estos esquemas que yo en algún momento creé porque los necesitaba, porque me iban a salir a sacar adelante, porque me permiten sobrevivir y de pronto ya no los necesito, estoy dispuesto a convertirme en mi propia ley, a crear mis propias leyes muy parecido a cuando una persona tal vez sale de un grupo religioso particular porque algo ya no coincide y se enfrenta a la realidad de ya nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer, nadie te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
ya lo tienes que descubrir por ti mismo. Y es aquí en el punto en donde pues quisiera entregarles, vamos a decir, cuál va a ser el eje o cuál va a ser el punto que nos va a permitir avanzar en esto. Y es Saturno en Aries, la responsabilidad de iniciar, ¿sí? ¿Quién va a tomar las riendas sino pues el emperador del reino, finalmente? Entonces, vamos a pensar en el emperador como la autoridad encarnada que tenemos que ser, ¿sí? Y aquí, claro, uno empieza a mezclar conceptos donde dice, pero Aries es súper impulsivo, ¿sí? Aries no lo piensa tanto, es más bien avance y ya, o primero hago y me arrepiento después, pero pues no estamos hablando simplemente de Aries, estamos hablando de un Saturno en Aries. Entonces, esto tiene unas cualidades particulares. Ahora, para añadirle como más carne al asunto, recuerdan que Saturno está ahí conjunto, casi que alineado con Neptuno. Entonces, vamos a decir, Neptuno nos da un inicio con niebla. Sí, vamos a dar el paso y no vemos bien el suelo, pero tenemos que dar el paso. Entonces, las preguntas o lo que quiero que nos planteemos aquí con el emperador es, ¿qué decisión ya no puedes postergar sin traicionarte? ¿Sí? Aquellas cosas que sentimos que queremos hacer, que tenemos que hacer, y no las hemos hecho por miedo, ¿sí? Y me lo digo a mí mismo, tengo 10.000 proyectos que quería empezar a hacer y los postergué hasta que, mejor dicho, hasta que no di más. Entonces, este punto es donde decimos, quiero avanzar sin la certeza, ¿sí? Sin la certeza, sin la seguridad, que es lo que vamos a derrumbar un poquito de esta estructura tan capricorniana. Entonces, vamos a decir, ¿qué queremos hacer? Así no veamos el camino, ¿sí? Hay que seguir avanzando finalmente. ¿Tu impulso de iniciar nace de la convicción o de la evasión? También es una pregunta importante aquí que vamos a relacionar con Neptuno. Entonces, si yo digo, no, es que yo quiero hacer estos proyectos porque me van a sacar de este mundo que no me gusta, pero no les doy forma, no les doy estructura, se mantiene como un sueño, que está bien soñar, nuevamente está completamente perfecto, pero pues finalmente todo requiere un poco más de estructura real. Así sea, me quiero dedicar a ser eh, la mejor tarotista del mundo. Esto no surge de la nada, no cae un ángel del cielo y te dice, toma la inspiración divina y te traigo tus clientes. Finalmente no, tienes que estudiar, tienes que formarte, tienes que inclusive fortalecer tu espiritualidad, tienes que, no sé, por lo menos yo soy muy convencido de la meditación. Tienes que también aprender a hablar con personas, tienes que hacer un montón de cosas si quieres ser el mejor. Entonces, esto no es un problema realmente, esto no es alejarnos de la espiritualidad, pero sí es darle un poquito más de forma, darles una estructura. También vamos a decir qué parte de tu visión necesita disciplina para no volverse una fantasía, ¿sí? ¿Cómo le ponemos un poco más de orden al asunto? Entonces, no lo dejamos en las manos del destino, que efectivamente pues hay cosas que no podremos controlar. Sí, yo no puedo decir que voy a cambiar mi vida de un día para otro, pero por lo menos sí puedo saber qué está bajo mi control y qué puedo cambiar allí. Sí. Una de las características del eclipse es que pues no vamos a tener mucho control, pero lo que dice el emperador es gobierna sobre lo que sí puedes gobernar, ¿sí? No gobiernes sobre, no sé, un desastre natural, pero sí gobierna sobre qué reacción vas a tener o cómo te vas a preparar para ello. Es un poco digamos, el objetivo o lo que yo puedo leer de esta situación en particular. Y lo quiero poner así, no porque, digamos, no confiemos en la espiritualidad, ni porque de pronto nos vayamos a alejar de la misma o vayamos a dejarla de lado, pero creo que son ambas cosas. Sí, yo puedo tener un sueño, puedo tener inspiración divina, puedo tener un talento, pero también requiero disciplina si yo quisiera realmente enfocarme en eso, si es mi sueño o si es mi destino, si es mi camino de vida. Entonces, el eclipse de cierta manera nos recuerda que sí, no tienes el control sobre muchas cosas, debes fluir acerca de lo que tú quieres hacer, pero al mismo tiempo pues tienes una responsabilidad también, ¿sí? Como de prepararte, de hacer lo que quieres, por lo menos si es tu deseo, si es tu fervor cambiar,
Si hay algo en ti que te llama y lo quieres realmente perseguir, no solo se trata de hacer los rituales, no solo se trata de hacer las remediaciones planetarias, no solo se trata de eso, sino también se trata de ser coherente, que lo que yo hago en mi mundo espiritual también sea reflejado en mi mundo, digamos, en mi mundo real, ¿sí? Y no desde un punto de vista simplista, como para decirte, no sé, si no tienes dinero es que no manifestaste bien, sino más bien como si estás manifestando dinero, ¿qué estás haciendo también para encontrarte con esas oportunidades? Entonces, bueno, por último, la última pregunta, bastante retadora en mi opinión, o por lo menos para mi personalidad, es ¿qué territorio estás dispuesto a gobernar sin garantía de éxito? Creo que la falta de control es lo que a veces nos evita dar el paso, lo que evita que nosotros podamos conectar con algo, algo que, no sé, que siempre hemos soñado, que nos llegó en una visión, que nos dijo una lectura del tarot, esa promesa, esa estrella que llegó, pues a veces hay que dar el paso y darle la oportunidad a gobernarla sin saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? Tener fe en lo que hacemos, en lo que, en nuestro esfuerzo y tener control un poco sobre lo que sí podemos controlar y lo que no podemos controlar, pues lo dejamos pasar, ¿sí? Un poco más de aceptación, pero no resignación con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, llegando un poco, bajarle un poco la intensidad de lo que estamos hablando, pues quiero que planteemos algo y la verdad no siempre es ordenada, ¿sí? Vamos a pensarlo un poquito en los nodos, que vimos que el nodo norte está aquí en Piscis, nodo sur en Virgo, y quiero que no veamos como que un camino debe estar 100% milimétrico, perfecto, estructurado, que yo sé que va a pasar de aquí al futuro, porque la verdad no siempre es así. ¿Sí? De hecho, el mundo surge del caos y tiende al caos. Pero, pero, la verdad es más real que el esquema, ¿sí? Y esto lo propongo un poco más acerca de esa capacidad de avanzar, así las cosas no sean 100% bajo nuestro control, 100% bajo una estructura absurdamente religiosa, 100% de la manera en que yo espero que las cosas sean y no adaptarme de pronto a mi realidad, pero por lo menos el sueño es más cercano con el primer paso. Cada paso que doy me acerca un poco más a ese punto, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades o qué es lo que va a pasar ahorita? Pues efectivamente lo que les decía, un eclipse no pide permiso, ¿sí? Entonces en el momento en que estamos experimentando de pronto caos, descontrol, se nos mueve el piso porque todas esas cosas que creíamos que eran ciertas, tal vez ya no lo son tantas, pues abramos la mente, pongámonos en mood acuariano, experimentativo y decir, bueno, quiero evaluar realmente si esto sigue siendo verdadero para mí, ¿sí? Pero la información es poder. Finalmente, esto que se les está transmitiendo en este punto les permite de cierta forma tener un mindset diferente. Tal vez no cambien las cosas, tal vez sí, tal vez se preparen mejor, tal vez no entren en caos, eh, porque ya saben que es esperable, ¿sí? Como la persona que está dispuesta a abrir su mente y a cuestionarse, no le da tan duro como esta mente rígida y completamente cerrada y arraigada o con temor al cambio. Entonces, esta es la estructura que quiero que tengamos ahorita. Efectivamente, pues podemos usar todas nuestras herramientas espirituales, místicas, esotéricas que estamos aprendiendo. Siempre van a existir y son un gran apoyo, por eso estamos aquí en este Coven. Sin embargo, en este caso, si siguieron el hilo, pues es una lunación en Acuario, ¿no? Muy mental, muy estructurada, una dodecatemoria aquí en Capricornio. Entonces es como si nos dijera, ok, tienes todo el derecho de ser la persona más espiritual del mundo, pero también te vamos a pedir que reflexiones, ¿sí? Que no lo dejes de lado, que claro, los rituales nos funcionan, la espiritualidad nos sirve, pero también que parte de nosotros también debe ser un poco más coherente, ¿sí? No solamente, no sé.
lo pongo muy en práctica, como hago un ritual por conseguir nuevo trabajo y me quedo encerrado en mi casa y nunca mando hojas de vida y espero que, no sé, llegue un ángel y me diga, mira tu nuevo contrato. Eso, pues digamos que es un poco irreal y no se trata tampoco de vivir en este mundo tan fantasioso, que no está mal nuevamente. Simplemente es darle un poco más de estructura, un poco más de orden. Y es lo que pues vemos ahorita con este tema del eclipse aquí, pues en el signo de Acuario. Bueno, quiero que hablemos de algunas consideraciones finales. Entonces, ¿cuál va a ser el tono, cuál va a ser el toque o cómo van a poder identificar que sí, que efectivamente es el tema del eclipse? Primero, pues es una creencia colectiva que pierde legitimidad. Sí, cuando ustedes dicen esto que yo creía a capa y espada, ya no se siente bien, ¿sí? Lo que era aparentemente correcto deja de ser habitable. Tal vez este trabajo que no me gusta, pero que me da de comer, pero también me mantiene en una zona de confort, pues deja de ser habitable, ¿sí? Ya no me siento cómodo. Digo, ya no quiero más, ya no quiero estar más acá. De pronto estas creencias y pues les invito también a abrir sus mentes, ¿no? Estas creencias espirituales, finalmente está pasando el eclipse en el nodo norte, en Piscis, que pues no se aleja para nada de la espiritualidad, pero sí es como reevaluemos efectivamente cuáles son nuestras creencias espirituales que tal vez nunca sentimos como correctas y las decidimos seguir por modas, porque es lo que me dijeron, porque es lo que mi familia me ha enseñado toda la vida. Ese tipo de cosas es importante poderlas como por lo menos cuestionar. No vamos a hablar aquí de que ustedes de un momento a otro se levanten y cambien todo su sistema de creencias, pero por lo menos tener la mente abierta y dispuesta a cuestionar. Si después de del cuestionamiento ustedes llegan a la conclusión de no, efectivamente, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo quiero hacer, enhorabuena, tienen una base súper sólida y esto los va a llevar muy lejos. Pero si no es así, desen la oportunidad de cuestionarse. ¿Qué otra cosa vamos a poder entender? Que el esquema ya no sostiene la experiencia real. Este modelo impuesto ya no se siente cómodo o ya no tiene sentido. De pronto en el mundo ideal funciona, pero en la experiencia de mi vida diaria no. ¿Sí? Y aquí el nodo norte en Piscis nos habla nuevamente. Nos vamos a lo contrario a Virgo y es no buscamos la perfección del sistema, sino tal vez la verdad experimentada, ¿sí? Lo que se siente real para mí. Lo que se trata realmente de, por ejemplo, yo me cuestiono mucho la espiritualidad en el sentido de, tal vez no se trata de hacer 50.000 rituales cuando la luna está en el grado tal de tal signo y tal cosa, sino yo cómo realmente conecto con eso, ¿sí? ¿Qué tan espiritual puedo llegar a ser desde lo simple, desde mi conexión con el universo, desde mi, no sé, de mi amor al prójimo? Ese tipo de cosas creo que son un poco más reales de la espiritualidad que la forma. La forma llega y la forma se estudia, pero las bases no las podemos olvidar. Otro punto que ya les había mencionado, no tenemos benefactores que suavicen. Aquí realmente ni Venus ni, ni Júpiter nos están ayudando, entonces vamos a decir, vamos a aceptar que a veces pues tiene que caerse de una manera un poco ruda, sí, un poco fuerte. No me van a preguntar si yo lo quiero hacer, si lo quiero aceptar, sino que tal vez me va a quedar pensando en la noche un montón de tiempo y voy a decir, wow, esto que yo pensé que siempre era verdad, no lo pude hacer o no lo pude controlar. Y por último, pues entender que finalmente es un eclipse, ¿no? No hay control, pero quiero que lo veamos con aceptación. Es lo que existe, es lo real y yo soy un fiel creyente de que todas las cosas finalmente obran para bien, hasta las cosas difíciles. A veces hace falta, no sé, como aquello que rebosa el vaso y me permite cambiar o me permite experimentar algo desde, no sé, desde la exasperación y no de pronto vivir una vida o vivir un montón de años encerrado en un esquema que no me sirve y me hace sentir ahogado. Entonces, estas son las consideraciones finales que quiero que tengamos para el Coven.
Nuevamente, si tienen alguna pregunta particular, me la pueden hacer, pero quiero darles un ejercicio un poco más personal. Como sé que hay personas que les gusta más la astrología, que ya se forman en astrología, y otras que están en tarot, les voy a dar un ejercicio que pueden hacer después del Coven o en el momento que ustedes consideren para poder orientar un poco más o hacerlo un poco más personal, porque lo vemos un poco más global, pero yo digo, bueno, sí, esto me puede pasar a mí, pero ¿en qué punto? ¿Será mi trabajo? ¿Será mi relación? ¿Será algo que yo ya he venido pensando? Entonces, listo. Para las personas que conozcan de astrología o lo quieran ver desde una perspectiva astrológica, quiero que ahora sí vamos a ver las casas. Entonces, ustedes van a ir a buscar en qué parte de su carta tienen Acuario y en qué casa se ubica. Entonces, ustedes van a decir, bueno, yo tengo Acuario en mi casa 7. Entonces, esto me va a hablar un poquito de, pues, qué implica la casa 7. Entonces, los otros, asociaciones, nexos, proyecciones, la pareja. Y también vamos a evaluar qué está pasando en esa casa 7, ya dependiendo del grado de pronto de confianza que tengan para explorarlo, puedan empezar a darse una idea de cómo va a implicar este eclipse, no solamente a nivel global, que esto es como el esquema básico de lo que va a ocurrir, sino cómo me puede impactar más o cómo puedo sacar más provecho tal vez de esta información, una conversación que yo he venido posponiendo un montón de tiempo y por fin digo, tengo la oportunidad de dialogarlo, ¿sí? Y ustedes lo pueden empezar a explorar ya particularmente en cada casa, ¿sí? Simplemente es mirar en qué parte de su carta tienen acuario y empezar a elucidar desde una técnica astrológica. Entonces, yo me iría primero a entender la casa, a ver qué está pasando en esa casa, si hay planetas maléficos o benéficos, no sé, ya empezarlo a explorar un poquito desde un ámbito muy personal que pues obviamente hace falta, em, no hace falta, no, requiere como un estudio juicioso, pero si lo quieren hacer, pues bienvenido a hacerlo. Igual tienen unos tutores excelentes que eventualmente también los pueden orientar acerca de las técnicas. También tengo disponibilidad en mi Instagram si de pronto se les ocurre una pregunta. Y no seré el más experto, pero por lo menos sí me comprometo a ser bastante riguroso en lo que les comparto y poderles ayudar a orientarlos un poco más. Este es el ejercicio para los astrólogos o astrólogos en formación de este Coven. Y para los que les gusta más el tarot o de pronto se sienten mucho más cómodos con el tarot, quiero que hagamos una lectura de tres cartas. Y vamos a sacar estas tres cartas que son el emperador, el diablo y la estrella. Y después de que tenemos estas tres cartas así en triángulo, claramente hacen el ejercicio antes de la lectura como lo hagan regularmente, llámese una meditación, llámese prender una vela, el tipo de ritual que ustedes deseen o puedan conectar. Y a partir de ahí creo que es importante que nos hagamos varias preguntas. Entonces, recordando aquí que la estrella va a representar, digamos, la zona del eclipse, que es el signo de Acuario, aquí el diablo nos va a representar varias cosas, no solamente la dodecatemoria en Capricornio, sino también nos va a hacer un poco relación con el regente, finalmente, de esta lunación que viene a ser Saturno, muy relacionado con la carta del diablo, y nuestra salida, o qué vamos a hacer, o cómo tenemos que abordar esto, pues vamos a pensar acá en el emperador, esta energía ariana pero madura, ¿sí? Una energía de el que manda. Y el que manda en este caso, pues cada uno de nosotros. Entonces, una vez que estructuren estas tres cartas, a mí me gusta utilizarlas como inspiración, como para poderme recordar qué va en cada, digamos, va en cada zona de la lectura. Entonces, en la parte del diablo, vamos a pensar qué estructura o qué contrato interno estoy sosteniendo que ya no es verdadero para mí, ¿sí? ¿Qué cosas es necesario cambiar? ¿Qué cosas de pronto tengo que evaluar y decir, esto ya no tiene sentido? Y me lo prometí hace, no sé, hace 10 años, hace 20 años, ¿sí? Me prometí ser una persona así, de estas formas, de estas estructuras. Me prometí vengarme de esta persona, pero no hace parte de mi realidad. Bueno, esto lo vamos a ver con la carta que salga aquí y vamos a, pues, a intentar evaluarlo de la forma más objetiva posible. Por el otro lado, pues vamos a ver la estrella, ¿no? Digamos, el lado derecho del asunto.
y es qué visión sigue siendo auténtica después de que el modelo se agota. Entonces, si a mí se me cae mi fachada, porque todos tenemos fachada, vamos a decirlo, no desde un punto de vista que todos mentimos, sino pues todos tenemos una autoimagen formada de pronto de cosas que sí hacen parte de nosotros y qué parte no, efectivamente. Vamos a entender qué parte sigue siendo auténtica después de que este modelo se agote, ¿sí? Cuando yo ya me canse, cuando me aburra, cuando no aguante más, cuando diga, no quiero hacer más esto, estoy cansado, qué es lo verdaderamente correcto o qué es lo que debemos tener siempre en la mente, cuál va a ser nuestra estrella de Belén, ¿sí? Y esto nos va a permitir sentar una base y decir, ok, esta es mi base, voy a esforzarme o de pronto voy a darle cariño a estas bases. Y darle cariño es de pronto darle disciplina, aceptarlo más, darme la oportunidad de conocerlo más, o como ustedes lo puedan interpretar ya desde una perspectiva de tarot. Y por último, ¿cómo podemos abordar esto? Entonces va a ser aquí la carta que nos va a salir arriba. Y nos vamos a preguntar qué decisión concreta nos corresponde tomar en este nuevo comienzo. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos llegar a abordar? ¿O hacia dónde puedo tener esta dirección? ¿O qué puede inspirarme realmente para mantenerme fuerte? ¿Sí? Para mantenerme estructural. ¿Y hacia dónde arrancar? Finalmente, Saturno está aquí en este grado cero. Sí, esto es algo como muy particular, muy alineado. Sí, como que obviamente Saturno no es que vaya muy rápido, pero pues que justo caiga el eclipse en Acuario, el regente sea Saturno, la de que Temoria en Capricornio, o sea, como que hay muchas señales que nos dicen esto va por este lado. Entonces, pues nuevamente, ¿qué decisión concreta me corresponde tomar en este nuevo comienzo? Ahora, enmarcándolo dentro de una perspectiva un poco más global, esto no es algo que ocurra en una semana. Sí, como que realmente el eclipse toma su tiempo, todos estos cambios, pero lo importante siempre es qué mindset voy a tomar, qué voy a tener en cuenta para este tiempo que se avecina. No es como que justo el 17 pasen estas cosas, sino que es como se abre la puerta para que esto ocurra. ¿Sí? Entonces, claro, otra de las recomendaciones que siempre se hacen con un eclipse, pues es finalmente tal vez no hacer rituales de manifestación, porque pues la energía está como muy desbordada, vamos a decirlo así, pero lo que ya vimos y lo que pues digamos que vamos a plantearlo es, pues en este momento no nos están pidiendo que hagamos más rituales, que nos metamos más a hacer más cosas de pronto de índole espiritual, sino más bien reflexionemos y démosle un poco más de forma, ¿sí? Que aquello que querramos pues sea coherente, ¿sí? Como que lo que yo hago en mi ritual también sea coherente en mi vida, no solamente lo dejo en el ritual y no sé, el ejemplo clásico, como quiero cambiar de trabajo, pero hago un ritual de cambio de trabajo y jamás actualizo mi hoja de vida y la dejo guardada y cierro mi LinkedIn y hago, mejor dicho, de todo. Sí, como que sea un poco coherente, como darle la posibilidad o la oportunidad de que haya cambio también, desde un punto de vista, vamos a decir, más mundano. Atreverse realmente a cuestionarse, a decir, bueno, esto que siempre he creído, ¿cómo lo puedo evaluar desde otra perspectiva? Entonces, bueno, esto era todo lo que les quería compartir. De esto hace parte el Coven. En esta ocasión, pues digamos que nos fuimos un poco más a lo puro y duro, a la teoría, a las imágenes, a todo este tipo de cosas un poco más sensibles, a la reflexión. Y todo esto es porque, pues nuevamente vamos a asumir un poco un rol más de aire, un poco más acuariano. Y también hace parte un poquito más de de pronto de mi personalidad, ¿no? Como más de el Saturnario, aunque no crean que también he hecho rituales ahí, como Ipa les mencionaba, pues he aprendido cosas de velomancia y funcionan, pero lo que les digo, es muy importante ser coherentes, sí, que todo vaya hacia un mismo destino, no decir, soy una persona mística y espiritual durante mi clase y tal vez dudo de mí mismo fuera de ella todo el tiempo y o de pronto hasta la niego o me da pena o la escondo o sí, digamos que ese tipo de cosas
es importante pensarlo, ¿sí? Como que hace parte realmente de nuestra identidad desde la verdad, no desde de pronto una idea que exista por allí. Entonces, bueno, quería saber si alguien tenía alguna pregunta, si alguien quería comentar algo, si alguien había resonado con algún mensaje de aquí y quisiera que lo dialoguemos. Todavía tenemos un tiempito más. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les pareció la experiencia? Está full abierto el micrófono para hablar o si lo quieren escribir por chat, bienvenido sea. Voy a abrir aquí. Listo, creo que no hay preguntas en el chat, pero listo, no sé, Pluto y consideraciones finales. ¿Qué opinan de esta temporada? Tina nos dice, me encanta, me pareció un joven muy reflexivo. Resueno con absolutamente todo. Gracias Gina y gracias Brian. La verdad ha sido una presentación muy pulida, muy chévere. Quisiera a todas pedirles un aplauso para nuestro supremo del día de hoy. Ivonne. Hola, buenos días para todos. Nada, yo quería como extender un agradecimiento por este espacio nuevamente y en verdad, pues todo lo que explicaste resuena totalmente conmigo y creo que hoy reafirmo cosas que ya había hablado, de hecho, con Pluto unas semanas antes. Y es como esa necesidad que el universo, o bueno, que tenemos muchos y el universo nos está dando como la mano para que la pongamos en el corazón y en la cabeza, ¿no? Y tal vez que tomemos como las decisiones más prudentes y que resuenen con nosotros. Entonces creo que es nuevamente como ese mensaje, ¿verdad? Que me llega a mí sobre todo y es como tampoco dejar o como mandar toda la responsabilidad al universo, ¿cierto? O en Dios, si creemos en Dios, si no es proceder, es como lo que nos pide Saturno, como que hágale, ¿sí? Haga algo, muévase. Entonces, eso me pareció súper lindo y de verdad que te agradezco por toda esta preparación y me encantó todo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por tus palabras. Creo que Paola, Paola, sí. cuéntanos. No, lo que pasa es que estaba dando los aplausos y se me quedó. Entonces, pero pues ya aprovechando que me dieron la palabra, agradecerle mucho pues al compañero. La verdad hace notar la estructura. Me encantaría tener esa estructura para empezar cualquier acción frente a, bueno, más que acción, sino reflexión de lo que se viene esta semana y muy, 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 muy valiosa toda la información y me gustó mucho la presentación porque de verdad es como una estructura, o sea, muy clara, con unas bases muy, muy, muy fuertes, entonces me pareció muy chévere. Gracias. Muchísimas gracias por esas bonitas palabras. Entonces, aproveché.